Esta ocasión a tratar un tema que creo puede ser muy importante porque vamos a entrar ya al capítulo 6 de Apocalipsis, y aquí en el capítulo 6 precisamente se inicia la apertura de los sellos que estuvimos estudiando en el capítulo 5. Vamos a dar una tipo de introducción para empezar este capítulo 6 y entender por qué viene esta tribulación o la gran tribulación al mundo. De aquí en adelante pudiéramos de una forma sencilla decirlo, que de aquí en adelante es donde inician precisamente del capítulo 6, donde inicia la semana 70 del libro de Daniel. Y vamos a hacer un análisis un poquito más profundo antes de iniciar el capítulo 6, y para que ustedes puedan tener una comprensión mayor acerca de estos acontecimientos. Por ejemplo, vemos que del capítulo 6 en adelante nos enseña la Biblia y podemos entender que viene esta tribulación al mundo, esta gran tribulación. Y el libro de Apocalipsis precisamente nos revela la consumación del plan de Dios para este mundo, para este planeta, y nos enseña que viene a establecer su reino soberano y a castigar a sus enemigos, y también a todos aquellos que no obedecieron la palabra de Dios ni el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice la Biblia, van a sufrir o sufrirán eterna exclusión y perdición de la presencia del Dios de Israel. Pero antes de que esto suceda, la Biblia nos enseña que antes de que Cristo venga al mundo, dice la Biblia que este planeta va a atravesar la calamidad más espantosa que jamás los seres hayan imaginado. O sea que al mundo le está preparado una gran calamidad. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 24, vamos a leer del versículo 15 del libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15 en adelante, para poder entender más acerca de estos acontecimientos. Dice en el versículo 15 que cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicho por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, esta abominación y este asolamiento va a encontrarse en el lugar santo, o sea, en el lugar del monte Moriah, en el lugar donde Dios crió al hombre, en el lugar donde estaba el Edén, el lugar donde Dios escogió para que se pusiera allí su nombre, donde se hizo el templo, donde edificó el templo David, Salomón. Y vemos que este es precisamente el lugar donde pudiéramos decir es más codiciado entre los palestinos y los judíos. Y existe una gran controversia, una gran pelea por este lugar, tanto que en una forma de humillación se hizo una mezquita encima exactamente donde estaba el templo de Salomón, o el templo que construyó David también, donde el pueblo de Israel ofrecía presentes y sacrificios, donde adoraban, donde exaltaban a Dios. Es precisamente este lugar, el lugar santo, al que nombra aquí Daniel. Entonces dice el versículo 16, los que están en Judea huyan a los montes, a los que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días.
Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, la cual no fue desde el principio del mundo, ni lo será. No va a haber algo similar. Y si aquellos días de angustia, de tribulación, no se acortaran, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días se acortarán. Vamos a tratar de hacer un análisis más profundo acerca de esto. El tiempo de los 7 años o la semana 70 de Daniel está dividido, escúchenme bien, esto es muy importante que lo aprendamos en 3 periodos, para que lo entendamos mejor. De acuerdo a lo que acabamos de leer, y que Jesucristo mismo lo dijo, encontramos en estos 7 años 3 periodos. El primer periodo es la tribulación, que es un periodo. La gran tribulación, que es otro periodo, y la ira de Dios, que es, pudiéramos decir, el periodo final de estos 7 años. La tribulación es designada aquí por Cristo como principio de dolores, para que ustedes formen en sus mentes este orden y que ustedes puedan ser enriquecidos con este conocimiento. El primer periodo, la tribulación, decía, fue designado por Cristo como el principio de dolores, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Sin embargo, siguió diciendo Jesús, pero no se turben, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos por todos lugares, y esto es solamente principio de dolores. Escuchen lo que está diciendo Jesús para poder nosotros entender estas 3 etapas en las que pudiéramos decir se divide el tiempo de los 7 años o de la semana 70 de Daniel. Hace un par de días me llamó mucho la atención que en un volcán que tiene ya casi 3 meses en España, en 2 días hubo más de 1000 temblores. No sé si ustedes han escuchado esas noticias. Y es importante, imagínense ustedes, ha habido 300 terremotos al día, 400, 200, las cifras suben y bajan, pero imagínense ustedes cuándo había existido tantos terremotos en tan solamente una semana o un par de días. Y este periodo al que Jesús designa, así como el periodo de tribulación, le sigue la gran tribulación. Y a lo mejor ustedes podrán ponerse a preguntar, pero ¿cuándo comienza ese periodo? Jesús lo describe en el capítulo 24, donde estamos en el versículo 15. Esto que ustedes ven en este capítulo 24, 15, es precisamente el acontecimiento que sucede ¿en qué tiempo? A la mitad, estamos de acuerdo, ¿verdad? A la mitad de la semana. Ahorita lo vamos a entender mejor cuando vayamos al libro de Daniel. A la mitad de la semana es cuando viene el asolamiento, o cuando viene esta abominación que hace el anticristo plantándose en el lugar santo. Aquí es precisamente donde comienza la gran tribulación y se le da una advertencia a los judíos. Aquí donde estamos mirando, es a los judíos a quien se les da esta advertencia porque, como sabemos que dice el versículo 16, es donde nos damos cuenta que es específicamente una advertencia a los judíos. ¿Por qué? Porque dice los que estén en Judea. Judea es la parte que rodea a Israel, hacia el lado del Mar Muerto. Y vemos que
Cuando habla específicamente de un lugar geográfico específico, como en este caso Judea, pues estamos hablando que es un trato que Dios está haciendo con los judíos. Judea naturalmente es en Israel, o sea que esto se trata de los judíos. Acuérdese, Daniel dijo 70 semanas están determinadas ¿para quién? ¿Para la iglesia? No, para el pueblo de Israel. Este es precisamente un trato que Dios tiene con ellos y por eso nos damos cuenta que es justamente a los judíos quien está dirigida esta semana que comienza a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿quién es el de la abominación asoladora de la que está hablando aquí Jesucristo? El anticristo. Veamos cómo el Señor Jesucristo está relacionando la gran tribulación y el periodo de las calamidades y los sufrimientos que vienen sobre el planeta Tierra con una profecía acerca precisamente de Daniel. En el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 24, por eso ustedes van ustedes a notar que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel tienen una coordinación excelente y muchas de las profecías de las que habló Daniel están también en el Apocalipsis. Aquí en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues, vean ustedes versículo 25, que desde la salida de la palabra para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 días. Y después de un lapso de tiempo se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías, versículo 26. Si nosotros hacemos la suma, son 62 semanas a partir del día en que Cristo es muerto en la cruz del Calvario, pero vemos que a este calendario judío de años del que habla Daniel le faltan ¿cuántos? 7 años. Durante esos 7 años vemos entonces que Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Vemos aquí lo que básicamente está diciendo Daniel, que Dios le otorga al pueblo judío 490 años de existencia de gobierno a la nación de Israel, conocido en la Biblia naturalmente como la semana 70 de Daniel. Y se han cumplido hasta la muerte del Mesías 483 años y le faltan 7 años para que se cumplan esos 490 años. Pudiéramos entonces hacer cálculos y nos damos cuenta que falta una semana en el calendario de Dios para que se cumpla todo lo que Dios profetizó acerca de Israel. Y comienza, por ejemplo, ya en el versículo 27. Vean ustedes qué expresión tan impresionante la que dice Daniel. Y en otra semana, ¿ya lo notaron? En una semana que comienza nuevamente en el tiempo de la gran tribulación a establecerse después de un periodo de más de 2000 años de silencio y de espera, o como que se pausó el tiempo. Y esa semana se quedó ahí reservada para un tiempo especial, para un tiempo específico y para un lugar específico también que tiene que ver precisamente con Israel. Al ver entonces que falta esta semana en el calendario de Dios para que se cumpla todo lo que Dios profetiza sobre Israel, comienza diciendo en el versículo 27, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Hablando
naturalmente de el anticristo. Y a la mitad de la semana, después de que confirma este pacto, al decir otra semana, o sea, otros 7 años, donde vemos este periodo de tribulación, gran tribulación y la ira de Dios, vemos que realmente, de acuerdo a lo que dice aquí la Biblia, no es que venga a hacer un pacto con los judíos y con los palestinos, el anticristo, sino que viene a confirmar un pacto. No sé si ya ustedes pudieron notar la diferencia. ¿Por qué decimos que viene a confirmar un pacto? Porque es algo que ha sucedido durante muchos años, un conflicto donde ha habido pactos que han sido violados, pactos que han sido pisoteados, y que es algo que ha sido buscado por muchísimos años, por muchos años. Pero al aparecer el anticristo, vemos que va a confirmar ese pacto que por muchas veces, y que por muchos años y en muchas ocasiones se ha llevado a cabo, pero no se ha cumplido, sino que ha sido todo lo contrario. Pero al aparecer el anticristo va a confirmar ese pacto para poder tener paz entre los palestinos y los judíos. El primer acto que el anticristo va a hacer oficialmente y diplomáticamente en su entrada mundial a este ambiente será confirmar ese pacto y confirmar el pacto que él en su momento también dice la Biblia que lo va a traicionar. Por ejemplo, cuando vemos aquí que en una semana, dice en la otra semana, confirmará el pacto a muchos, hablando del anticristo, pero dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Después, con la manchedumbre de sus abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación. Y derramaráse la ya determinada por el pueblo asolado. Cuando dice a la mitad de la semana, estamos hablando de un tratado de 7 años, un pacto de 7 años, donde este personaje llamado el anticristo está garantizándoles protección a los israelitas. No solamente les está garantizando protección, sino que también seguridad. Y también pudiéramos decir digno de confianza para poder depositar este pacto, este tratado de 7 años, para que los israelitas puedan tener esa paz tan deseada entre ellos, entre palestinos e israelitas. Y vemos por la Biblia que cuando viene a confirmar este pacto que es tan deseado por tantos años, los israelitas van a creer ciegamente a ese pacto. Ciegamente. Y van a tratar de desmilitarizar la zona de Israel. Posiblemente entregue también las colinas del Golán a Siria, que es una de las áreas estratégicas más importantes para la nación de Israel. Las colinas del Golán es una área muy específica, porque si usted se sube a las colinas del Golán, usted puede ver perfectamente hacia tiene una visión perfecta casi sobre toda la nación de Israel. Es un punto estratégico de guerra para que los enemigos tengan una gran visión. Por eso en la guerra de 1967 ellos echaron para atrás a los palestinos, tomaron el control, y es un campo completamente minado, que muchos campesinos han muerto porque andan cultivando sus tierras y de repente se encuentran con bombas que están enterradas en el suelo. Yo tuve la oportunidad de ir a esos lugares y puedo decirlo con casi hasta me imagino los lugares y cómo están esos campos, cómo hay barricadas donde se escondían para tener en control al pueblo de Israel.
es muy probable que también entreguen este lugar por la confianza y la seguridad que este personaje les está dando. Pero dice la Biblia que este pacto que el anticristo va a firmar por 7 años, dice Daniel 9:27, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Primero vemos que firma, promete y les dice, ustedes pueden regresar a hacer sus sacrificios con toda confianza. Me imagino que es muy posible que el templo ya esté listo, ya esté preparado. Y precisamente el día de hoy me encontré con 2 videos donde hablan de una persona que es israelí, pero fue en el tiempo que estuvieron fuera los judíos, fuera de su nación, se crió en Argentina y tiene un canal que se llama Un Bacari Suelto en Israel. Les recomiendo que vean esos videos, donde apenas los publicó ayer y hoy, y está diciendo que ya están preparando la construcción del templo. Hay un instituto creado donde están todos los elementos que se requieren, donde está el altar, donde están las vestimentas, tienen ya a los sacerdotes, ya están criando los animales que van a hacer en los sacrificios. Y si usted mira estos videos se va a dar cuenta que él lo dice con una naturalidad porque no conoce la Biblia. Y es sorprendente para el que conoce la Biblia. ¿Apuntaron cómo se llama el canal? Un Bacari Suelto en Israel. Y vean ustedes cómo la reconstrucción del templo es una realidad. Estamos en la recta final, hermanos. Esto es impresionante, impresionante. Ahora que me puse a mirar esos videos, dije realmente, Señor, tú confirmas tu palabra. A esto es real. Pero la pregunta aquí más importante es, ¿qué van a hacer con la mezquita de Omar? Porque ellos están ya preparándose para la reconstrucción del templo, están preparándolo todo, están ya criando animales, ya están preparando los sacerdotes, ya muchos de los utensilios que hay allí en ese lugar los van a mover al templo cuando ya lo reconstruyan. Es el relato que esta persona da. Pero ¿qué van a hacer con la mezquita de Omar? Que fue hecha en el año 606 después de Cristo y que está precisamente encima del templo judío, impidiéndoles que ellos puedan regresar a sus sacrificios. ¿Qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, los musulmanes, si la quisieran ahorita quitar la mezquita de ese lugar, se armaría una terrible guerra allí mismo, inmediatamente. De hecho, cuando usted va a la ciudad de Jerusalén, está el muro de los lamentos, está dividido entre un lugar donde entran las mujeres, donde entran los varones, y ustedes, si ven videos, van a ver una raca que sube así para la parte de arriba. Esa raca sube precisamente a la mezquita de Omar, al lugar donde está el templo, y los judíos no pueden entrar a ese lugar. No pueden absolutamente, está prohibida la entrada para ellos, porque allí es precisamente el lugar más codiciado para ellos. Así que nada más van a donde está el muro de los lamentos y no pueden cruzar hacia el otro lado. Estamos hablando de cruzar solamente hacia el otro lado. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo le van a hacer para poder agarrar ese lugar y poder reconstruir ahí el templo? Ay, Dios mío. Pero sin embargo, vemos que los judíos van a regresar a adorar otra vez en su templo. Pero ¿qué hombre actualmente en el mundo tiene el poder para llegar a Israel y decirles a todos los árabes que van a entrar a ese lugar y que no los toquen? ¿Qué se puede hacer? Esto solamente lo puede hacer un hombre, y esto es importante que ustedes me den toda su atención para que puedan comprender mejor esto. Esto solamente lo puede hacer un hombre que tenga el respaldo de Europa. Y como Europa no puede subir ni mantener su estabilidad económica, comercial y militar, mientras
en el Medio Oriente no haya paz. Y que esta paz garantice que el flujo del petróleo en toda el área de Europa esté asegurado. Entonces, el anticristo, al ser el líder de Europa, va a tener que forzosamente Europa tener que mezclarse con las naciones del Medio Oriente, o sea, con los árabes, para poder lograrlo. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, esto es interesante. O a lo mejor usted va a tener que hacer repasos, estudiar más profundamente acerca de esto, pero es solamente una introducción de lo que vamos a estar estudiando. Si no lo entiende hoy, lo entenderá después. De esta forma se forma una alianza entonces entre el anticristo mezclándose con el Medio Oriente y con Europa. Es la única forma de poder llegar a ese lugar y decirle a los palestinos que que los judíos van a tomar ese lugar y que no los moleste. Tiene que llevarse a cabo este plan para poder lograrlo. Y cuando esto suceda, cuando existe esta mezcla entre estas dos naciones a través de un líder, entonces los judíos es cuando se van a poder sentir seguros, y también los árabes. Porque Europa respalda todos los tratados que se pudieran llevar a cabo, y ellos a través de este tratado respetarán y confirmarán que a los judíos nadie los podrá tocar, y que van a poder con toda seguridad y con toda objetividad construir el templo y comenzar a hacer sacrificios. Para que esto se lleve a cabo, primero tiene que existir este tipo de alianza y de pacto en Europa para que se pueda lograr. Y allí es donde podemos decir que ellos van a tener toda la confianza, todo el respaldo, toda la seguridad y toda la confianza para que comiencen inmediatamente a hacer exactamente lo que la Biblia nos enseña, que Israel nuevamente, como dice esta persona, reconstruir el templo como lo han hecho, dice, a través de las generaciones, y quieren, según ellos, construirle este templo a esta generación y comenzar a hacer sacrificios. Toda esta confianza y toda esta seguridad que recibe Israel, que reciben los árabes para llevar a cabo este plan, vemos entonces que a los 3 años y medio, el tratado que el anticristo confirmó lo va a romper, lo va a hacer pedazos, y a esto le llama Daniel la abominación desoladora y espantosa. Y dice la Biblia que se le dieron 42 meses o 1260 días o 3 años y medio para actuar en Europa y en el Medio Oriente y comenzar a desencadenar la guerra de Armagedón o la Tercera Guerra Mundial. Y allí, a los 3 años y medio, entrará al templo de los judíos y va a profanar el templo, como lo hicieron en el pasado. En el pasado profanaron el templo y comenzaron a ofrecer cerdos y derramar sangre sobre el altar de Israel antes de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida. ¿Y qué es esto? Para Dios es una abominación, porque los cerdos son los animales menos indicados para ser sacrificados en el altar de Dios. Por eso a esto se le llama una profanación del templo, y Daniel la menciona, escuchen ustedes, como una abominación delante de Dios. Al profanar el templo, o cuando llegue este momento, escuchen ustedes, esto es muy importante que ustedes y yo lo podamos comprender. Al llegar este momento de la profanación a la que está hablando Daniel, según el libro de Mateo 24:15, Jesús dijo que era el tiempo de la asolación
que era el tiempo donde tendrían que huir. Cuando vean que esto pase, les dice a los judíos: píntense, váyanse, huyan. ¿Se fijan ustedes lo que está diciendo Jesús? Cuando llegue este momento, huyan inmediatamente. Váyanse, huyan a los montes, váyanse de Judea. Si están en cinta, cuídense, porque cuidado, esto es algo que va a acontecer exactamente a los 3 años y medio después del tratado de paz que el anticristo firma con los judíos. Y esto es lo que vamos ustedes y yo estudiar de una forma minuciosa para poder comprenderlo. La profanación del templo. Mateo 24:15 está claro cuando Jesús lo dijo, que cuando llegara este momento era el momento de huir. ¿Por qué? Porque esto está especificado y está naturalmente enfocado hacia los judíos. Es un trato especial que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, porque cuando suceda esto, entonces viene la abominación del asolamiento, dijo Jesús, que fue dicha por Daniel. El que estará en el lugar santo sería el anticristo. Entonces, a huir, a correr, porque aquí comienza el periodo de la gran tribulación. ¿Ya notaron la diferencia de estas dos etapas? El tiempo de tribulación Jesús lo predominó como principio de dolores. Así que es muy probable que a lo mejor, y por lo que la Biblia enseña, que nosotros nos toque ver la construcción del templo, y eso es para que nos pongamos más alertas, y que cuando comience a hacerse este tratado de paz de 7 años con el anticristo en el Medio Oriente, con los judíos, entonces quiere decir, como dijo Jesús, el tiempo está cerca. Hay que prepararnos para ese momento, para el encuentro con Jesucristo. Es el mejor momento que nosotros vamos a poder experimentar. Es lo mejor que nos puede pasar, esperar ese momento, la transformación de nuestros cuerpos, la partida de este cuerpo, la transformación, y ser semejantes a Jesús y estar con Jesús y disfrutar eternamente a su lado y vivir con Él y ser como Él y estar con Él para siempre. Después de esto, las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Muy bien, aquí decíamos entonces comienza el tiempo de la gran tribulación. Vayan conmigo al libro de Daniel, donde estamos, en el capítulo 11. Vamos a leer en el versículo 31 para confirmar esto que les estoy diciendo. Daniel capítulo 11, versículo 31. Y serán puestos brazos de su parte, escuchen esto, y contaminarán el santuario de fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio, ¿y qué harán? Pondrán abominación espantosa. ¿Ya vieron lo que va a suceder? De acuerdo a lo que Daniel profetizó. Y en el capítulo 11, si usted da una vuelta a la Biblia, en el versículo 11, y desde el tiempo que fue quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. 1290 días. ¿Por qué 1290? ¿Y no cuántas habíamos dicho? ¿1200 qué? ¿Mande? 60, ¿se recuerdan? De acuerdo a lo que entendemos aquí, que es muy posible que estos 30 días adicionales sean dedicados al juicio de los vivientes que se realiza tras el regreso de Jesús, o para juzgar a las naciones.
Así que durante estos 7 años, la semana 70 de Daniel, decíamos, están divididos en la tribulación, en la gran tribulación y también en la etapa final, también la que es llamada como la ira de Dios. Dice la Biblia que después de este acontecimiento, después de que llegue este acontecimiento, entonces viene el tiempo en que seremos arrebatados. Y en el mismo momento en que la iglesia es sacada del mundo, es entonces cuando inmediatamente comienza el tiempo de la gran tribulación y comienza la ira de Dios a ser derramada sobre todo el mundo. Y en este tiempo de gran tribulación, donde Dios tiene un trato especial con el pueblo de Israel, va a salvar a un remanente de Israel, sellando a 144,000 judíos. Dice la Biblia que son 12,000 de cada tribu, y aunque hayan sido esparcidas las tribus por todo el mundo y se hayan perdido las tribus y nadie sepa cuál tribu pertenece, si a la de Rubén, a la de Benjamín, a la de Judá, no importa, pero en este periodo de tiempo vemos que Dios sí sabe exactamente a cuál de las tribus de Israel pertenece cada uno. Así que durante este tiempo va a sacar este remanente de Israel, sacando 12,000 de cada tribu, porque la Biblia nos enseña claramente y la Biblia nos promete que no ha terminado todavía con la nación de Israel. ¿Y cómo podemos nosotros constatar y realmente confirmar que Dios en esta etapa de la gran tribulación está haciendo un trato específicamente con el pueblo de Israel? Porque en el libro de Ezequiel, 2570 años antes de Cristo, Ezequiel capítulo 37 escribió precisamente acerca de este acontecimiento. Vamos al libro de Ezequiel 37 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 21 y vamos a comenzar a ver que en todo esto que Ezequiel está profetizando, está enfocándose específicamente en el pueblo de Israel. Comienza diciendo: y les dirás al pueblo de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes, las cuales se esparcieron por más de 2,000 años, hasta que en el año de 1948 nuevamente los trajo a su tierra. ¿Ya lo leyeron? Esto es una profecía de la que Cristo también habló. Y los haré una nación en la tierra. Escuchen, ¿en dónde está hablando? En la tierra. No está hablando de la iglesia. ¿En los montes de dónde? ¿De Chihuahua? No, en los montes de Israel. Yo quiero que ustedes pongan su enfoque específicamente a algo que tiene que ver solamente con la nación de Israel. A los montes de Israel, y un rey será a todos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, como sucedió en el pueblo de Israel. Llegó el momento en que hubo el reino del sur y el reino del norte, y Dios está aquí prometiéndoles que en este trato que Él va a tener con ellos, les va a dar todas estas garantías de lo que estamos hablando. Versículo 23, ni más se contaminarán con ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de sus habitaciones en las casas las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis decretos y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, a la tierra de la cuales
Dios los trajo desde Egipto para que habitaran allí, para que estuvieran con sus hijos, con sus hijas para siempre. Y mi siervo David les será príncipe para siempre. Y concertaré con ellos pacto de paz perpetuo. Pacto será con ellos y los asentaré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre y estará en ellos mi tabernáculo y seré para ellos Dios y ellos para mí serán pueblo y sabrán las gentes que yo Jehová santifico a Israel estando mi santuario entre ellos para siempre. ¿Qué está hablando aquí? Literalmente está hablando de la nación de Israel, que en el año de 1948 finalmente se convirtió en una nación, se convirtió en un país, y vemos entonces esta confirmación en algunos estudios que yo les estuve trayendo del libro de Romanos, donde estuve enseñándoles acerca de este trato que Dios está haciendo con Israel, donde Dios provoca a celos a Israel con un pueblo que no era su pueblo, con una nación que no era su nación, con gentiles, los que tanto menospreciaban los israelitas, y era la razón por la que entre los samaritanos y los judíos había tanto odio, porque los samaritanos eran mitad judío y mitad gentil, y no podían ni siquiera verlos, era como los que no pertenecían a la nación de Israel eran como despreciables para ellos, porque no eran parte del pueblo de Israel. Pero sin embargo la Biblia nos dice que Dios los provocó a celos con un pueblo que no era su pueblo, extendiéndose a los gentiles por ya más de 2000 años. Por 2000 años ha estado tratando con los gentiles para que el evangelio sea predicado por todo el mundo, pero al final, en los últimos 7 años de la gran tribulación, voltea la mirada a Israel específicamente y comienza a tratar con ellos. El tiempo de la gracia está bien, está vigente, ya pasaron 1000 años, pero ahora llega el tiempo, porque están determinado este tiempo, según Daniel, ¿para quién? Para la nación de Israel. Y en el libro de los Hebreos, vean ustedes lo que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 23 del libro de Romanos capítulo 11. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, porque poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Pues si tú, siendo cortado de el natural acebuche y contra natura, fuiste ingerido en la buena oliva como un gentil, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales? ¿Quiénes son las ramas naturales? El pueblo de Israel, que también pueden ser ingeridos en la oliva. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que si el endurecimiento, escuchen esto, en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando ya entre la plenitud de los gentiles, entonces Dios voltea hacia los israelitas y trata con ellos. Y luego dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. O lo que dijo Daniel: para quitar la iniquidad, para expiar el pecado y para tener un trato especial con ellos. Y en el versículo 27 dice: y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas por cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres que son Abraham, Isaac y Jacob, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, o por la dureza de los israelitas. Entonces
vemos que este trato que Dios está haciendo con ellos es un trato especial para traerlos a Él, para salvarlos, pero de una manera muy difícil, muy cruenta, que yo creo que por eso dice Jesús, que si no acortara esos días de gran tribulación, si no los acortara, entonces ninguno sería salvo. Dios va a tratar con ellos. Tenemos que confiar en las palabras que Jesucristo nos ha dicho. Jesús dijo claramente que nosotros tenemos que tener ese pensamiento verdaderamente de que Él está con nosotros. Él dijo, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo ustedes van a ser atribulados, van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y óigame bien, muy a tiempo, yo sé que Jesús nos va a sacar de esta tierra. En el momento preciso, en el momento justo, antes de que la ira de Dios comience a derramarse sobre esta tierra, la iglesia se va de esta tierra. Nos vamos con Jesucristo, porque no nos ha puesto Dios para el tiempo de la ira, sino para alcanzar misericordia, para llevarnos con Él, para sacarnos de esta tierra, porque Él quiere estar con nosotros. ¿Cuántos quieren estar con Él? Yo sí quiero. Así que tenemos que confiar, y confiar es creer. Jesús dijo, para que nosotros mantengamos esta confianza, estén siempre en ayuno y en oración. Clama a mí, yo te responderé. Acércate a Jesús, dile lo que sientes, dile lo que estás pasando, dile tus tristezas, dile tus angustias, dile tus pecados. Él dice, yo clama a mí y yo te voy a escuchar y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y maravillosas y majestuosas que tú no conoces. Pero tenemos que entender que cuando nosotros clamamos, hay alguien que nos oye. No estamos como quien hiere al aire o como quien clama al viento. Hay un Dios en los cielos que oye las oraciones de los justos. Él dice, clama a mí, yo te respondo, yo te oigo, pero háblame, dímelo. Dios quiere que se lo digamos. Así que en esta noche, yo espero que ustedes no se hayan empachado con tanta información. Pero vamos a ir parafraseando cada una de estas etapas y vamos a aprender mucho de la Biblia, de la palabra de Dios. Pónganse de pie y el domingo comenzamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Démosle gracias a Dios.